Acá hay uno, a ver. Sí, ahora vamos, Marina. Sí, vi que habías hecho una pregunta en el mail y justo estaba por mencionarte para que lo veamos al tema del gráfico. Vamos ahora entonces, vamos a ver dos cosas. Vamos a hacer primero un ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de demanda agregada, que me parece que era el que habías tenido dificultades, y después en todo caso repasamos el el de ISLM. Bueno, fíjense, bueno, vamos a borrar esto porque ya está. Lo que nos había quedado pendiente en los ejercicios de demanda agregada era cómo tratábamos el tema cuando teníamos una T pequeña, que de impuestos indirectos, y una T grande juntas desde el principio, ¿no? Fíjense, bueno, acá tenemos todos los datos del problema, y lo que vamos a tener que resolver en primer lugar es obtener el ingreso de equilibrio y graficar con el multiplicador A. A ver, esperen que todavía hay gente que está entrando. Ahí estamos. Entonces, tenemos acá todos los elementos. Fíjense, esto no le presten mucha atención porque era una versión anterior. Vamos acá. Fíjense, lo que yo hago en este punto, lo vamos a marcar. Si yo tengo una t pequeña, ¿no? Esa t, que es un coeficiente, queda, digamos, para determinar cuál es el impacto que tiene el ingreso, en definitiva es lo que vamos a tener que calcular, porque recuerden que DA es igual a I, o sea, DA es igual al ingreso, vamos a ponerlo acá. Esperen que la máquina está como media lenta y no está reaccionando bien. Sí. Ah, no, ya sé. No, definitivamente está como medio clavado. Bueno, recuerden que DA es igual a I, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, yo sé esto, que acá en la función de consumo, por la forma en la que me lo están dando, tengo un componente autónomo de la función de consumo, después va a haber un componente autónomo del conjunto de la función de demanda agregada, y tengo el coeficiente que modifica I, que es el ingreso. Este coeficiente, recordemos, la propensión marginal al consumo, lo vamos a llamar coeficiente para no hacerlo tan largo, y el T, que es el impuesto indirecto, también es un coeficiente que modifica I, porque es un porcentaje, es un impuesto que opera como un porcentaje del ingreso total, ¿no? Es como el IVA, ¿no? Es el 21% del valor del objeto sobre el que recae, ese valor es el precio, y en cada uno, y los ingresos es el conjunto del precio de los factores, ¿no? En este caso, digamos, los factores se terminan traduciendo en bienes y servicios concretos, ¿no? Mientras que el T mayúscula, que es el impuesto directo, ¿no? No es un porcentaje de ese ingreso total, sino que impacta del precio, sino que impacta directamente sobre el ingreso en su conjunto como un valor concreto. En este caso, 20. Así funciona en la fórmula de la demanda agregada. Entonces, fíjense, yo cuando coloco la fórmula, acá voy a hacer, bueno, la primera parte es C, el componente autónomo de C, más el coeficiente C, que es la propensión marginal al consumo, modificando todo lo que tiene que ver con directamente con I, la I de ingreso. Entonces es C
paréntesis, por I, bueno, ahí están los dos puntitos, vamos a ver si lo sacamos, ahí está. C más las transferencias, ¿no? Las transferencias se suman en el ingreso, y se resta el componente de, esperen un segundo, porque acá, de 20, un instante, sí, correcto. Lo modificamos. Denme un segundo, porque no sé si no se borró una celda. Yo lo modifiqué para simplificarlo y espero que no se haya borrado. Denme un instante. No, está bien, estamos trabajando con la de abajo. Entonces, más TR menos TI, esto lo toman como fórmula, yo se los estoy explicando para que lo entiendan. Más el ingreso, más el gasto, este NX es el saldo de exportación, que ya lo pongo así, es las exportaciones menos las importaciones. Todavía no están subidos, Celeste. Los estuve modificando yo anoche y bueno, se cortó la luz y se armó un lío, así que los estoy subiendo ahora, pero quiero explicárselos. A esto hacemos pasaje de término, etcétera, etcétera, y nos va a quedar, fíjense, este es el primer paso del pasaje de término, en donde la t pequeña va a quedar como C paréntesis 1 menos t por I, ¿no? Y después siempre los componentes autónomos al fondo. Este todavía está adentro, pero después lo separamos también. Y por último, fíjense que va a quedar afuera del paréntesis, queda afuera del paréntesis el término que tiene la incógnita, que es I, ¿no? Para eso viene la separación. Queda uno de los que tiene coeficiente adentro, que es TR, ¿no? Y queda afuera, queda el término con la incógnita. Si ustedes se fijan, este pedacito de acá, que después, cuando lo contraemos y ponemos todos los componentes autónomos por un lado, el que depende directamente del coeficiente de propensión marginal al consumo separado, fíjense, en realidad lo que estamos haciendo, para ponerlo en otros, abstráiganse del tema del significado económico de esto. Estamos poniendo en un término todos los valores que conocemos, ¿no? Juntos. Y separado del término, estamos colocando el valor que no conocemos, que es I con el coeficiente que lo modifica, que no es solamente C, sino en este caso es 1 menos T. ¿Qué es este 1 menos T? Y si el impuesto me lleva el 20%, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es restarle a este coeficiente ese 20%, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por el 0,80, que es lo que me queda, ¿no? O sea, del 100%, el impuesto se lleva el 20%, me queda el 80%, por lo tanto, de esto es a su vez el 80%, porque el otro 20% se lo llevó el impuesto. No es el ingreso por 0,75, no es solamente el ingreso por la propensión marginal al consumo. Es el ingreso por la propensión marginal al consumo menos el impuesto. O, de otra manera, más lo que me queda después del impuesto. Entonces, este 1 menos t, es lo que representa eso. Por eso es C por 1 menos t por I. Para que lo entiendan, que se queda acá conceptualmente, y fíjense, es lo mismo que va a aparecer en el denominador del multiplicador. ¿Se entendió de dónde viene este C1 menos T? No se lo vamos a preguntar, pero para que ustedes sepan de dónde está viniendo y para que lo capten, no solamente lo usen como, digamos, una receta que aplican sin saber de dónde viene. Se entendió, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, si yo tengo este escenario, vamos a hacer abstracción ahora del T mayúscula del 20.
A ver, esperen un segundo. Quiero ver algo. Un segundo. Porque, insisto, no quiero que haya algún error que después a ustedes les vaya a generar... No, está bien. Bueno, vamos a partir de acá. Ustedes tienen que partir de acá, porque teniendo esta fórmula, resuelven el resto, sacamos la T mayúscula, en este caso, afuera, parten de acá y no parten de acá simplemente porque tienen que hacer la suma, ¿no? Para que les dé a cero, tienen los elementos, no es una incógnita en sí, pero no lo tienen resuelto. Es lo que hemos hecho acá, fíjense. Reemplazamos acá con los valores, resolvimos, y nos da esta función de producción. No me resuelve, no me da un valor todavía, ¿no? No me da un valor, vamos a pintarla, pero sí me da la función. Y esta función es fundamental, fundamental, porque con ella vamos a graficar. Y lo vamos a hacer al gráfico ahora, para que no nos vayamos muy lejos. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, esto sí tiene, ¿cuál es el problema acá? Que yo tenía más de una incógnita, ¿no? Entonces, ahora sí tengo, perdón, no. Ahora yo tengo ahora la función y sí puedo resolver, siempre he tenido una incógnita. Haciendo pasaje de término, factor común, me da un valor determinado de i, o sea, un módulo de i, ya no tengo solamente una función, sino ya tengo exactamente cuánto vale i. Vamos a graficar, que era el problema de Morena y el problema que seguramente tienen varios. Fíjense, esta gráfica es bastante simple porque yo no tengo que hacer nada más. En ISLM sí tenía que hacer alguna otra cosa más, lo agrando un poco. Acá tenemos todas, lo que nos va pidiendo. Vamos a hacer la primera, que es la 248 más 0,6. Esta. Fíjense. 248 más 0,6. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que determinar? Fíjense. El componente autónomo, ese lo grafico sobre el eje de demanda agregada. Este es mi eje de demanda agregada. Mi eje de demanda agregada. Vamos a ponerlo. Este es mi eje de demanda agregada. Entonces, lo que yo tengo que hacer, yo ya sé que sobre el eje de demanda, esta es una técnica de graficación, ¿no? Para que salga la línea como tiene que salir. El componente es 248, marco 248. Está más o menos en la mitad entre 200 y 300. El ángulo me lo va a dar el coeficiente que multiplica I. Pero es medio engorroso, o por lo menos más engorroso que hacerlo directamente tomando el valor que adquiere I cuando yo resuelvo la función, y a ese valor lo proyecto sobre el eje del ingreso del ingreso de I, que es el eje de las abscisas, que son las X. Ahí lo tenemos. Lo que tengo que hacer yo era 648, ¿verdad? 648, 618. 618. Agarro, marco el 618 ahí, fíjense, marco el 618, y a ese punto lo proyecto sobre la bisectriz. Marco el punto, hago otro puntito, marco el punto, ese es mi punto. Y a ese punto lo uno con el punto del 248 sobre el eje de las ordenadas. Lo trazo y ahí tengo la recta de la función. Esa es la técnica de graficación, no tiene más vueltas. Morena, ¿se te aclararon las dudas?
Sí, profe. Igual, o sea, lo que a mí no me queda igual que usted es el número horizontal, digamos. Vertical sí yo El ponía número el horizontal. valor, el valor de I, pero por ejemplo ahí usted en El el... ingreso. Sí, o sea, yo marcaba el valor del ingreso, pero en demanda agregada, cuando yo proyectaba ese punto hacia la demanda agregada, no me quedaba el mismo valor que usted. mm, Es que, a ver, a este punto vos no lo proyectás sobre la demanda agregada, ¿eh? Al que proyectás es a este. Sí, sí, El o sea, punto yo lo sobre la demanda hacía agregada. saber si estaba bien lo que estaba haciendo, si me daba igual que usted. Bien, No sé porque si me... acordate, o sea, el punto sobre demanda agregada, que es el 248, perdón, sí, el 248, pero de acá arriba, el 248 del componente autónomo, vos lo marcas sobre DA, lo marcas directamente. Sí, Al que vas a proyectar es al que marques sobre I, para saber en qué punto de la bisectriz se sitúa el ingreso. Y después trazás, o sea, este se marca sobre demanda agregada y no haces otra cosa. Este lo marcas sobre el ingreso y a ese lo proyectas sobre la bisectriz. Porque si no, si yo proyecto este punto sobre la demanda agregada, efectivamente me da una horizontal que no tiene nada que ver con lo que estoy graficando. claro. Pero entonces no importa, por ejemplo, usted ahí el segundo punto, el punto que marcó recién, perdón, le queda más o menos en 400. No importa si a mí me queda como en la dirección de 500 o sí. No, 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 es que el punto esto, mira, Sí. yo te voy a hacer una línea para que lo veas mejor. Vamos a hacer una línea. ¿Ves la línea? Vamos a ponerla roja. ¿Ves la línea roja? Sí, profe. Bueno, yo te voy a poner la línea roja haciendo la proyección más o menos horizontal de esto. Esto que te estoy marcando así, esto no tiene relevancia. Esto vos no lo tenés que hacer, no tenés que proyectar este valor sobre DA. Lo Bien, que vos haces es marcás DA y una vez saco esto, marcás DA 248 y te quedas ahí, no haces más nada con ese DA. Te vas y marcás el punto en ingresos, que es el valorcito que obtuviste cuando resolviste la función, ¿no? ujú, Una vez que marcas a ese punto, al de ingreso, lo proyectas sobre la bisectriz y marcas tu punto. Una vez que tenés los dos puntos, tenés el de DA y tenés eso, trazás entre los dos la línea. Pero no proyectas este sobre DA, sí, porque si no te queda un cuadrado, sí, no te sí, da el ángulo. ¿Eh? Eso es lo que tenés que, digamos, como ves, es bastante simple, o sea, no tenés mucha forma de errarle, sí tener muy en cuenta que lo que se proyecta es ingreso sobre la bisectriz. No se proyecta DA sobre la bisectriz. Lo único que hace el punto de DA es después unirse mediante una línea con el ángulo que dé con el punto que está marcado sobre la bisectriz. ¿Se entiende? sí, profe. O sea, solo proyecta sobre la bisectriz ingresos, no demanda agregada. Bueno, profe, gracias. Bien, seguimos entonces. Bueno, acá nos pide el multiplicador, ya sabemos, aplicamos la fórmula, nos da un multiplicador con gobierno porque estamos considerando impuestos indirectos. Esto ya lo vimos. Y vamos a ver acá unas variantes, que era lo que habíamos prometido la vez pasada. Fíjense, dice, a partir del punto A, acá es A, a partir del punto A, obtener el nuevo ingreso de equilibrio cuando las exportaciones aumentan en 100. Bueno, si las exportaciones aumentan en 100, que es lo que tenemos acá, las exportaciones, bueno, las exportaciones nos dan un saldo diferencial, exportaciones menos importaciones, nos tiene que dar un valor determinado, que en este caso es 45. Lo que me interesa es lo siguiente. Fíjense, yo acá
nosotros habíamos hecho ejercicios en donde tocábamos terminábamos modificando algo, ¿no? Sobre todo la función de consumo, o eventualmente los impuestos, que terminan impactando en el C por I, ¿no? Y por lo tanto lo que me cambiaba era el componente el componente de la propensión marginal al consumo, no el componente autónomo. Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Ahora no lo tocamos a sino que modificamos uno de los componentes autónomos, en este caso el saldo de remesas, vía aumento de las exportaciones. Entonces fíjense lo que pasa, yo resuelvo todo esto y me va a dar una función nueva en donde el coeficiente es exactamente igual, pero tengo modificado el componente autónomo. Resuelvo y por supuesto me va a dar un ingreso diferente. Acá siempre me da un ingreso diferente. Toque este, me da un ingreso diferente. Pero lo importante es acá, ¿qué pasa con la función? Vamos a graficar. La función, sabemos, agrandamos un poquito. Fíjense, acá tenemos los dos casos. Nosotros habíamos hecho, en los ejercicios de la clase pasada, habíamos hecho uno que era como la línea violeta y otro como la línea naranja. Ya hacemos la línea naranja. En la línea naranja, yo modifiqué el coeficiente de propensión al consumo sin modificar el componente autónomo. ¿Qué me modifica eso? Me modifica el ángulo, ¿no? Entonces yo acá tengo, lo que voy a tener acá, ya lo vamos a ver, es un componente de mayor impuesto que me retrae la propensión marginal al consumo. Fíjense, esto es de sentido común. Si a ustedes les cobran más impuesto por las cosas, y van a tener menos capacidad de consumo. Eso es lo que está pasando ahí. Pero el resto de los componentes autónomos son iguales, por lo tanto la línea parte desde el mismo punto sobre la demanda agregada. Lo que se modifica es el ángulo. Voy a tener efectivamente menos ingreso, hago el punto acá, estamos adelantando el otro, porque ya lo vimos a esto, solamente me interesa esa comparación. Ahí, ponemos el punto. Vamos a tener menos ingreso, pero no porque hayan disminuido la demanda agregada, sino porque la demanda agregada es retraída, digamos, tironeada hacia abajo por el componente impositivo. Ahora, ¿qué pasa si yo no toco el tema del coeficiente de propensión marginal al consumo, o sea, el C por I, sino que hago es el componente autónomo? Podría ser para arriba o podría ser para abajo. En este caso, fue para arriba porque lo que pusimos es más exportaciones que importaciones. Bueno, lo que voy a tener, fíjense, decía, componente autónomo ahora es 313, no más 248. Por lo tanto, mi punto en la demanda agregada está en 313. Resuelvo, fíjense que me daba un ingreso de, acá abajo, de 781. Por lo tanto, vuelvo al gráfico, marco ahí un punto en 781. A ese punto, al del ingreso, lo proyecto en la bisectriz. Y después uno de los dos puntos, el que me daba en la demanda agregada y el que me da en la bisectriz. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo una línea que tiene el mismo ángulo que la anterior, pero que está desplazada hacia arriba. Si yo le hubiera restado algún componente autónomo, por ejemplo en la inversión, esto lo que hubiera ocurrido es que se me hubiera desplazado hacia abajo. Lo pongo así, ¿no? Se me hubiera desplazado hacia acá abajo y el punto hubiera sido otro con el ingreso, ¿no? En este caso se desplazó hacia arriba porque le aumentamos componente autónomo y no varió el ángulo. ¿Podríamos haber hecho las dos cosas? Podríamos haber hecho efectivamente las dos cosas, variar el ángulo y variar la altura de la línea. En ambos casos, por variación del ángulo o por variación de la altura, o por ambas cosas combinadas, yo tengo un ingreso diferente por el corte que hace con la bisectriz. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Fíjense, estas letras no las sigan porque como yo lo modifique, esto es A, este es B,
El ejercicio tenía más etapas antes, pero no tenía sentido verlo con más etapas. Bien. Fíjense, nosotros ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Ponemos otro escenario en donde le subimos los impuestos, se los duplicamos a 0,4, 0,40. Resolvemos de nuevo, acá. Ah, otra cosa que me estaba olvidando. Se los corro así para que no pispeen. En el segundo escenario que vimos, para que me lo digan así a boca de jarro, ¿cómo va a quedar el multiplicador? ¿Sube, baja, se queda igual? ¿En qué parte, profe? Cuando yo paso del ejercicio, del escenario número 1, de la A al B, ¿no? Habíamos calculado un multiplicador para A, lo vamos a buscar, que simplemente lo que hicimos fue aplicar la fórmula. Ahora me voy de nuevo, esperen un segundo. Habíamos aplicado la fórmula, acá abajito. Y habíamos sacado un multiplicador, ¿no? Ese es el ejercicio A. El ejercicio B, modificamos el tema de las exportaciones y tenemos otro escenario. ¿Y el multiplicador cómo queda en ese escenario? Muy bien, acá ya hay 3 respuestas. Luciano, Abril y Morena. Correcto, el multiplicador no se modifica. Pues fíjense en la fórmula, el multiplicador depende del coeficiente de propensión al consumo, de C, y depende de T. Ninguna de las dos cosas nosotros las modificamos. Por lo tanto, si yo calculara el multiplicador, me daría en mente lo mismo que antes. ¿Cuál es la interpretación de esto? Es que el multiplicador lo que me va a variar es el ángulo. El multiplicador también, digamos, el multiplicador es otro modo, otro indicador del ángulo que obtiene la curva de función. Por eso, y fíjense lo que es el multiplicador. El multiplicador implica que yo parto de una base, que es el componente autónomo, y eso se multiplica, ¿no? Y de acuerdo a cómo tenga los impuestos, ¿no? Y cómo tenga la propensión al consumo, esa multiplicación va a ser mayor o menor. Pero siempre es la multiplicación de la misma base. Bueno, esa base es lo que yo determino sobre el eje de la demanda agregada, ¿no? Y el multiplicador podrá hacerlo al ángulo, la podrá elevar más o elevar menos, ¿no? Con respecto a esa base, pero esa base siempre es la misma. Por eso no se modifica el multiplicador, a no ser que yo toque C o toque la T pequeña. Eso tenganlo presente, porque ven, es entenderlo conceptualmente, pero además si ves la fórmula, te das cuenta, bueno, esto se trabó, no sé por qué, te das cuenta de lo que está ocurriendo. Fíjense lo que hicimos, vamos a quedarnos acá hasta que esto nos devuelva el control. Bueno, fíjense lo que hicimos en el tercer caso. Lo recordemos de memoria porque no se mueve la planilla. En el tercer caso lo que nosotros hicimos es modificar la T pequeña, o sea, los impuestos indirectos, era 0,2, la pasamos a 0,4. Tenemos que resolver las mismas fórmulas, pero con 0,4, y esto nos va a llevar a una fórmula en donde, fíjense, el coeficiente de propensión al consumo es más bajo, ya no es 0,6, es 0,45. Y es coherente porque tengo más impuestos, entonces queda menos disponibilidad para que la gente consuma. No es coherente con lo que venimos diciendo. Lo que no se tocó es el componente autónomo, porque hicimos la modificación sobre el primer escenario, no modificamos ningún componente autónomo como habíamos hecho en B, simplemente modificamos el impuesto y
nos da como resultado, entonces el componente autónomo es exactamente el mismo. Pero lo que me va a variar, sí, es el ángulo de inclinación de esa curva. Estos ejercicios son lo mismo que esta parte del ejercicio que habíamos hecho la vez anterior. Marcamos el 2,48 y cuando proyectamos nos daba un ingreso, a ver si esto, bueno, no sé por qué, ahí, a ver si esto vuelve. Y lo podemos, ahí está, fíjense. Ahora sí, volvió. Acá resolvemos. Fíjense, acá paso a tener 0,4, antes tenía 0,2, bueno, lo resuelvo, tac, tac, tac. Acá tengo un ingreso de 4,50. Cuando grafico, marco mi 4,50, lo proyecto y efectivamente lo que me da es una curva con menor, mucho menor, que me está mostrando cómo se contrajo el ingreso a partir de un aumento impositivo. Acá sí, al calcular el multiplicador me tiene que dar otro valor, porque he modificado, no modifiqué C, pero sí modifiqué T. Y el valor yo a priori sé que tiene que ser más pequeño, porque el impuesto es más grande. Y efectivamente es 1,8 contra el multiplicador 2,5 que tenía antes, que es lo mismo que me está mostrando el gráfico. De la línea violeta, en donde tenía 600 y pico de ingreso, paso a la línea naranja, en donde tengo 450 de ingreso, solamente porque le aumenté los impuestos. ¿Se entendió cómo cómo funciona el tema? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Vale, vale, perfecto. Bueno, repasemos ahora, porque ya ustedes seguro que tienen clase, rapidísimamente repasemos ISLM. Bueno, acá tenemos un ejercicio, son básicamente todos los ejercicios iguales, pero si quieren yo se los subo también al cuadernillo. Aplicamos las fórmulas, MP es igual a ISLM, vamos resolviendo, esto es lo mismo que hicimos la clase pasada, lo mismo, lo subo celeste. Lo que me importa acá es que recuerden cómo se grafica. Fíjense. Vamos a agrandar esto. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, acá yo no les puse la indicación. Esto es IS. Vamos haciéndola uno por uno. Para que les quede claro. Bueno, IS. Recuerden cómo graficamos, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que determinar es... Hay otras técnicas de graficación, pero esta sinceramente me parece que es la más sencilla. Yo tengo la fórmula que obtuve de aplicar, tengo la función que obtuve de aplicar la fórmula. Eso lo vimos, es medio mecánico, así que no tiene mucho sentido. Lo que yo tengo que hacer es determinar. Acá no tengo bisectriz, no tengo nada de eso. Lo que hago es, tengo el eje de las ordenadas en donde tengo el interés y el eje de las abscisas en donde tengo el ingreso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, para trazar la recta, fijar un punto en el eje de los intereses y otro punto en el eje de los ingresos. Hacemos eso, precisamente, fíjense. Para poder hacer eso, recuerden que cuando el eje del interés toma un valor, el eje del ingreso es 0, y viceversa. Cuando el eje del ingreso toma un valor, el eje de los intereses es 0. Eso es exactamente lo que hago. Hago una tablita y pongo, a ver,
Si el interés es 0, ¿qué valor toma I? Y toma el valor del componente autónomo, porque el 0 de I me hace 0, completamente 0, uno de los dos términos de la función. Por lo tanto, I pasa a valer 3750. Cuando I es 0, ¿qué valor toma? Perdón, cuando el ingreso es 0, ¿qué valor toma la I de interés? Las dos son I, pero una es griega y otra es latina. Entonces, lo que hago es, si este es 0, resuelvo. Lo que tengo que hacer es despejar la I, y en realidad termina siendo una división de 3750 dividido 175, pero por el cambio de términos, al ser negativo, me queda positivo. Recuerden que los signos son importantes, porque lo más probable es que tengas que marcar interés negativo en el LM en algún punto. Así que los signos respétenlos bien. Consejito, para que sepan, la IS no puede tomar en ningún caso un valor negativo por el tipo de pendiente que tiene. Necesariamente va del lado positivo del interés al lado positivo del ingreso. La que sí puede tomar un valor negativo es la LM, porque al tener una pendiente positiva, fíjense lo paradójico, al tener una pendiente positiva es factible proyectarla para el lado negativo del interés, ¿no? O sea, esos pequeños cosas, detalles que ustedes tienen que tener en cuenta, no les permiten resolver el ejercicio, pero lo que sí les facilita es detectar algún error que hayan cometido en forma involuntaria. Por ejemplo, cambiaste acá mal el signo, se le atravesó, no lo tuviste en cuenta, y esto te da menos 21. E inmediatamente tenés que decir, no, en la IS no puedo tener un valor negativo. Así que acá en algo la estoy pifiando. Determinado ambos puntos, 3750 acá, que es el que cruza con I, y 21.4 acá, trazo mi IS, ¿no? Menos de un minuto, cerramos y volvemos.